Perfeito. Ok, já estamos com mais um conversatório. Como todos os dias, temos um invitado. Hoje com o diretor e dramaturgo Daniel Fernandes Vargas, desde Lima, Perú. Así es, desde Perfeito. Lima, Perú. Que tal? Como estamos? Boa tarde. Hola, Clever, ¿qué tal? Muchas Bem, gracias bem, por la bem. invitación. A ti. A ti por apuntar-se aqui a este nosso conversatório. Daniel, antes de começar as perguntas, me gostaria de saber um pouco como está, tu como dramaturgo, como diretor, está vivendo esse momento excepcional que é trabalhar desde o confinamento. Como está? Bueno, mira, he estado conversando estas semanas con varios compañeros míos con los que suelo trabajar, con los que he trabajado de diferentes formas. Y lo que está pasando casi en general es que esta cuarentena como que primero nos dio un impulso para hacer cosas respecto a esta realidad, a esta nueva coyuntura, ¿no? Aparte de pensar, bueno, o sea, voy a tener más tiempo para poder dedicarme, por ejemplo, solo a escribir o a revisar cosas que ya tengo escritas, etcétera. Pero luego, con el pasar de las semanas, y por lo menos aquí en Perú, el alargamiento de esta cuarentena ha sido paulatino, o sea, cada 2 semanas decían, eso termina en 2 semanas, llegábamos casi al final, no, 2 semanas más, y ya estamos entrando hoy día a la 9ª semana. Entonces, estas falsas esperanzas creadas, por más que varios sabíamos que lo más adecuado era seguir con la cuarentena, como que ha mermado mucho en el ánimo, en las energías de la gente. Entonces, como que estas ganas, estos impulsos que había para trabajar, como que de repente se detuvieron, ¿ya? Y ahora otra vez están como que ya aceptando la situación y nuevamente estamos trabajando, digamos. Pero con la gente con la que he conversado, prácticamente todos han sentido esto, este subidón y luego, detenerse en cero y otra vez empezar a arrancar a trabajar. Es complicado porque si bien en el caso de los que somos dramaturgos, escribir es una labor solitaria y esto como que nos conviene, digamos, pero al mismo tiempo el estar ya, o sea, sin este toque, sin este contacto físico que es tan importante, porque básicamente el teatro es eso, ¿no? Por más que el público no toque al público, al actor, pero ahí está. Entonces, de todas formas, nos afecta, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en trabajo de reinvención. Hay que ver cómo reinventamos el teatro, por lo menos por ahora, ¿no? Así estamos. A relevância a relevância do convívio, como há pouco em uma charla colocou o nosso maestro Jorge Dubat. Aproveitando sobre o tema comentava sobre esses bates de cada 2 semanas aí vocês já levam 9 semanas de confinado, aqui levamos bastante tempo também, levamos, creio que desde o 12 de março confinado. Yeah. Pensei um pouco na que havíamos comentado antes sobre a motivação que te move a tua motivação para escrever, um pouco se tu sigue alguma linha, alguma escola de dramaturgia, como o que provoca tu trabalho, tu criatividade, o que motiva. Ya, puede ser un poco, no, soberbia no es la palabra, pero, o sea, puede ser que suene a mucho, ¿ya? Pero realmente desde que yo comencé a escribir hace 5 años, más o menos, lo único que me motivó para empezar era escribir cosas que hagan que la gente se mueva un poco, o sea, como que los golpee un poco de alguna forma. No me refiero a tener la intención
de cambiar vidas y mucho menos cambiar el mundo, ni nada de eso. Simplemente eh, era el hecho de hacer que la gente se enfrente con cosas o que no conocía o que no quería conocer, ¿ya? Y que de una u otra forma las cosas que yo pudiese escribir, pues los lleve a una reacción, para bien o para mal, sin importarme si es que al ver una obra mía, la gente se levantaba a la mitad y se iba. O sea, eso ya era una reacción para mí importantísima, ¿no? Felizmente nunca se ha dado, pero hubiera sido bueno quizás. En todo caso, lo que a mí siempre me motivó, como te digo, era eso, o sea, intentar pinchar a la gente, pulsar botones que generalmente uno no quiere tocar. Aquí en Lima y en Perú en general, estamos muy atrasados en muchas cuestiones de libertades y derechos. Y esa es la verdad, estamos atrasados. Hay un gran porcentaje de gente que se niega a ver el mundo de una forma realmente libre, en donde un adulto es libre de elegir qué hacer con su vida, a quién querer, con quién estar, cómo verse, etcétera. Entonces, aquí era para mí importante pues ponerle temas así en la cara. Y comencé a escribir así, o sea, realmente sin saber incluso que lo que yo estaba escribiendo iba a terminar siendo una obra teatral. Yo comencé escribiendo sin saber si al final iba a ser un cuento, una novela corta, o sea, simplemente escribiendo. Y después, mientras empecé a avanzar en una historia, me di cuenta de que el lenguaje dramatúrgico sería el más adecuado para lo que yo estaba haciendo. Yo nunca había estudiado dramaturgia cuando comencé a escribir, así que empecé a leer obras teatrales. Leí Romeo y Julieta y una obra de un autor peruano que es increíble, llamada Requiem para Siete Plagas, básicamente para poder saber los tecnicismos, porque yo no sabía nada de nada. Entonces, simplemente fue este impulso, como te digo, ¿no? Sin siquiera saber que iba a ser teatro. Quando tu colocava sobre provocar uma reação em o público, me, de alguma maneira me conecta com dois momentos em que pode ocorrer ao teatro. O primeiro, como dramaturgo, me conduz à informação de que tu escreve para ti, não? E Uh -huh. esta obra se comunica com o público, existe? Bueno, o sea, yo cuando empecé a escribir no tenía mucha conciencia de para quién estaba escribiendo, ¿ya? Solo fue un fluir de una, digamos, necesidad de plasmar unas ideas en un papel. Posiblemente, sí, si ahora hago una retrospección, lo estaba haciendo primero para mí porque realmente, como te digo, no sabía hacia dónde iba a ir, ni sabía qué público objetivo podía coger eso, porque ni siquiera sabía si es que iba a ser un cuento, por ejemplo, y mucho menos iba a pensar si se iba a publicar o no. Simplemente era eso de escribir ante ciertas cosas que yo había podido conocer, vivir, básicamente como un testigo. Y cuando empezó a tomar forma de una obra de teatro, pues ahí fue cuando yo recién empecé a pensar que esto sí sería bueno que pueda llegar a un público, ¿no? Y mientras sea un público muchísimo más eh, diferente a los personajes de los que yo escribo, convivencias diferentes a la historia, pues mejor. Porque, como te digo, lo que sí sabía era que quería que la obra pues mueva, que la obra haga reaccionar a alguien. Entonces, obviamente, si se la mostraba solamente a la gente que yo sabía a priori de que iba a estar de acuerdo con lo que yo estaba escribiendo, pues no iba a tener efecto, ¿no? Entonces, tenía que intentar que sea otra gente la que reciba esto. Ahora sí puedo decir a estas alturas que
escribo, sí, primero para mí. Me he dado cuenta de que no puedo hacer obras a pedido. He intentado, por ejemplo, pero ya soy consciente de que si yo no conecto realmente con lo que quiero decir, si es algo que realmente a mí no me mueve, no me importa tanto, entonces está por demás. Y eso me lleva a saber que primero escribo para mí. O sea, si no es algo que a mí me interesa, si no es algo que me sale desde dentro, pues no. Y luego, si es que esto puede convertirse en algo valioso para otro público, pues genial, ¿no? Porque igual esa es la idea. Por ejemplo, ahora, en esta época de cuarentena, esa es mucho más todavía, porque ahora estoy intentando las pequeñas cosas que estoy escribiendo ahorita, pues sí, son totalmente para mí porque están partiendo de todas las cosas que me están pasando a mí en este momento, ¿no? Es diferente. Comparto contigo, tengo trabajo en una línea de teatro también, donde, bueno, eso también es un tema de aprendizaje y los maestros que vamos encontrando por la vida, ¿no? Que siempre decía que eh, eh, sería un pouco demasiado um autor decir que escreve obra para um público, já que não sabe o gosto das pessoas. Num teatro com 120, 100 lugares, não sabe os gustos das pessoas. E Sí, claro. um dos meus maestros comentava sempre na classe que primeiro temos que aprender a escrever para nós outros. Quando temos muito claro que estamos contando uma boa história, pela técnica, tu vai a qualquer escola de escritura, seja de dramaturgia, seja de literatura, Uh -huh. tu pode domina a técnica, pero mais que a técnica é necessário saber escrever uma boa história. Né? E quando tu Claro. escreve para ti, sabe e tem, está seguro, tem esta convicção de que está contando uma boa história, esta obra se comunica com o público, mais ou menos por este caminho. Claro, incluso hace poco tiempo, como unos 3 o 4 meses, creo que fue enero, 4 meses, tuve la oportunidad de conversar con un dramaturgo y maestro peruano, bastante conocido ya mayor, llamado Alfonso Santisteban. Y él fue jurado de un concurso al que yo mandé mi primera obra. Entonces estábamos conversando porque él recordaba la obra y luego había visto otra cosa mía, ya años después. Entonces él me decía que consideraba que era muy importante la técnica, ¿no? El saber cómo escribir y todas esas cosas, pero que al mismo tiempo también él pensaba que a veces el sumergirse demasiado en la técnica podía hacer que uno olvide las cosas más orgánicas por preocuparse a veces por la técnica. Entonces, él me decía que cuando él leyó mi primera obra como jurado, a él le gustó mucho porque, o sea, porque veía fallas en la técnica, pero sentía que era una obra totalmente sincera. Entonces, y que decía cosas que podía conectarse con la gente. Entonces, a mí me dejó pensando mucho eso, porque como yo la escribí sin haber llevado ningún taller, clases o lo que sea de dramaturgia, y después empecé a estudiar dramaturgia, yo también había sentido eso, de que cuando yo simplemente agarraba un papel, porque encima escribía a mano, y escribía, no me preocupaba justamente por dónde está el conflicto, qué cosa es la anagnórisis, o qué sé yo, cosas muy teóricas. Sí, sí. Ya, en cambio, ahora sí, y a veces, Esta por mantener a atenção do texto. claro, claro, sí. O sea, en donde se dan los primeros descubrimientos Sí. y cosas que ahora sí pienso desde la técnica. Incluso yo también he producido obras, ya, y también después de escribir, porque cuando yo, como te digo, comencé a escribir, yo no había hecho nada de teatro. Incluso ahora también a veces
cometo el error de comenzar a escribir y comenzar a pensar en la producción. Ah, no, si hago esto va a ser muy, muy complicado, mucha plata. Entonces son cosas como que te van como cerrando la creatividad, ¿no? Y creo que es un error, ¿no? O segundo elemento que me ha provocado uma reflexão quando tu colocava sobre a necessidade de provocar e de criar um discurso ao espectador que em alguns momentos podia provocar que se levantasse do teatro e marchasse. Tu te referes ao escrever sobre a diversidade, sobre as minorias? Claro, al menos en mi caso sí. O sea, yo sé que hay muchísimos temas que pueden provocar eso, esa reacción en el público. O sea, si es que hablo sobre religión, si es que hablo sobre cosas, entre comillas, antipatrióticas y hay personas sumamente patrióticas, ya chauvinistas en el público, se van a ir, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden provocar eso. Pero en mi caso sí, mi primera obra y varias después han tenido el que ver, o tienen que ver, mejor dicho, con el tema de la diversidad sexual. Este, Mi primera obra, llamada El arco iris en las manos, hablaba sobre una chica, una mujer trans, una mujer transexual o transgénero, mejor dicho, que quería ser algo más que lo que la sociedad, al menos limeña, peruana, les dicen que debe ser, o mejor dicho, que aceptamos todos como lo normal. Una mujer trans está bien vista aquí, o no, ni siquiera bien vista, perdón, sino simplemente como que uno acepta que esté si es que trabaja en una peluquería o incluso si hace trabajo sexual. Prostituição. Entonces, entonces yo partí de preguntarme, ¿cómo yo reaccionaría si es que voy una vez a un consultorio médico y sale el doctor y es una mujer trans? ¿Me atendería con esa persona? ¿Me daría, eh, este, me pondría sospechoso? ¿Dudaría de atenderme con este profesional por ser alguien transgénero? Y la primera vez que me hice esa pregunta, con sinceridad, no pude responderme. Porque si es que yo decía, sí, me atendería, yo sabía que yo mismo estaba buscando lo políticamente correcto para mí, incluso. Pero realmente, no sé, porque uno no está habituado a eso. Entonces, desde ahí fue que yo partí realmente, desde esa pregunta. O sea, ¿en dónde es que la sociedad tiene su zona de confort? Hay personas que creo yo piensan que las personas transgénero tienen su zona de confort en estos lugares, pero yo creo que es al revés. Creo que la sociedad se siente cómoda si ve a esas personas en esos lugares. Y si los saca de ahí, la sociedad tiene un problema. Entonces, en mi obra, pues escribí sobre una mujer transgénero que, que ejercía el trabajo sexual, pero que quería estudiar una carrera, que quería ser contadora específicamente. Entonces era todo sobre cómo las personas que la rodeaban, o sea, iban reaccionando a esto, a este deseo. Incluso su madre que la rechazaba le decía que no gaste en estudios inútiles porque alguien como ella solo podía ser peluquera o puta. No. Entonces, la forma en como yo fui escribiendo, pues, habían cosas que eran un tanto crudas, un tanto fuertes, digamos. Entonces yo sabía que eso, al margen ya del tema, que ciertas cosas que mostraba en la obra, pues podían realmente chocarle a personas conservadoras. Y me parecía perfecto, porque como te digo, no son cosas que yo estoy inventando, son cosas que existen y que muchos no queremos ver simplemente, pero ahí están. Entonces, mi primer acercamiento con el teatro fue de poner por lo menos una pregunta
en la cabeza de la gente, así como yo mismo tuve esa pregunta, ¿no? ¿Cómo yo reaccionaría ante ciertas circunstancias frente a una persona trans? Es una bellísima pregunta. Estaba pensando mientras tú colocabas tus reflexiones. Si pensamos hace 30, 40 años, o homossexual provocava o mesmo, provocava a desconfiança, Ujú. um grupo, um círculo de amigos, se havia um chico ou uma chica homossexual, um, havia um certo incômodo de aqueles amigos, que hoje é chamado cis, heterossexuais, que dá-se para ter um café, ou que dá-se para, vamos a nos, sempre ha havido esta, esta desconfiança, Sí, e com o caso delas mulheres trans, elas estavam completamente marginalizadas, sí, claro, marginalizadas totalmente. e cercada ao seu redor, llena de prejuízos também. Sí, sí, Aunque, aunque em estes últimos anos ha ganhado muitíssima visibilidade, creio que o último, não sei se é o Grammy, o último prêmio da música americana, onde muitos cantantes, atores, havia uma presença muito forte de atores e atrizes, músicos fora do armário, e a presença de transexuais apresentando programa de televisão no mundo da música ujú. ha dado uma grande visibilidade, pero este coletivo aún está cercado de muitíssimos prejuízos, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, igual, esto que tú acabas de mencionar es sumamente interesante. O sea, es cierto que ahora hay una visibilidad mayor, pero, por ejemplo, igual te hablo sobre el caso peruano. Hace unos años, o sea, 10 años quizás, o quizás más, no recuerdo, apareció una actriz de cine peruana, quechua hablante, que incluso la película en la que ella estuvo y se hizo más conocida estuvo hasta nominada al Oscar, ¿ya? Magali Solier. Es de Ayacucho, que es una región de la Sierra Sur del Perú, una chica quechua hablante, y que la descubrieron, o sea, una directora, y le gustó y comenzó a hacer películas, se hizo muy famosa aquí, sacó un disco de canciones en quechua, ¿ya? Pero, o sea, eso no cambió en lo absoluto la discriminación que la gente limeña seguía teniendo y sigue teniendo hasta ahora con la gente quechua hablante. O sea, lo que ocurrió ahí fue que se sacó un elemento exótico y se hizo famoso por justamente ser exótico. A pesar de que alguien quechohablante no tiene nada de exótico en Perú porque estamos llenos de gente que habla quechua. Sin embargo, cuando se volvió famosa y sacó su disco con canciones en quechua, fue como, wow, o sea, de repente se volvió chic Sí, escuchar a Magali Solier, pero eso no aceitado. cambió. Claro, claro, o sea, entonces estaba bien visto que te guste Magali Solier, que veas las películas de Magali Solier, que tengas el disco de Magali Solier, pero seguías rechazando a la gente quechohablante que seguía pidiendo limosnas en la calle o vendiendo cosas. Entonces, creo o sea, que si bien es importante esta visibilización, no basta, obviamente, ¿no? Entonces, o sea, es el tema de cómo tú romantizas algo, ¿no? Pero, o sea, pero sigues rechazando el lugar de donde viene, ¿no? Creo que con la comunidad trans aún pasa eso. Es importante que haya esta visibilización, pero la gente sigue, o sea, disfruta de estas personas trans famosas, ya sea actores o cantantes, como Sam Smith, que dice que incluso, o sea, que no es trans, pero que tampoco es cisgénero, ¿no? Etcétera. Entonces, o sea, sí, genial con ellos,
pero si te encuentras con una mujer trans o un hombre trans haciendo trabajo sexual en la calle, lo primero que vas a pensar es en llamar a la policía para que se lo lleven. Y eso es Aún súper triste. funciona así. Sí, claro, o sea, entonces es importante, son buenos primeros pasos, pero falta mucho, ¿no? Aquí en Perú es terrible al menos. Depois está, eu creio que aí dentro desse questionamento entra também a hipocrisia. A Mm, hipocrisia porque é muito cômodo que essas pessoas estejam em um lugar onde a sociedade a põe, não é o lugar que ela claro, deveria estar. Se claro. existe a prostituição deste coletivo é porque existe um público, existe uma demanda, e Mm, é justo esta demanda ela que rechaça a luz do dia, claro, sí, sí, a luz do dia. Então, e totalmente. por outro lado, o que provoca? A última década, com esta nova geração, que chamam milênio, onde dizem que a sexualidade é fluente, se move na sexualidade, um pouco vivem sem a etiqueta ser bi, ser homo, as etiquetas A, B, C, E, Z, Mm, não, que vivemos toda a vida, e esta geração parece que ela transita ujú, por esse masculino, feminino, ou com chico ou com chica. E a presença delas transexuais, a visibilidade das transexuais nestes momentos, creio que provoca muito medo, porque a figura do transexual não, é mais, não está restrita lá a transexual, que antes se chamava travesti, que ujú, estava trabalhando na prostituição. Aí, pessoas que não querem ou é, passar pela cirurgia de resignificação, alguma coisa assim, ajá, porque entende que não é o pene que se hace um homem ou uma mulher. Por claro. isso, creio que isto cria na sociedade muito medo, porque há, vamos dizer, há 40, 50 anos, o perfil do homossexual aceitado nos meios de comunicação, por exemplo, nos pueblos, era o homossexual que era chamado a louca, não? Com muita pluma. Claro. Este era Ujú, o homossexual que assumido com barba, corbata e masculinizado, era ujú, apestado, porque havia muita desconfiança, porque creio que é o homem cis, ah, provoca muito medo. Não? sí, o sea, no sé, es que siempre se habla, o bueno, hay bastantes grupos que igual hablan que dicen que no tienen problemas con una persona homosexual siempre y cuando no haga escándalo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es el escándalo? Que Pues significa o justamente, escândalo? se supone que no eres escandaloso si es que eres un hombre cisgénero gay, ¿no? Un hombre que se ve como varón, ¿no? Entonces, eso no es escandaloso, se supone. Una loca, como tú lo has dicho, es escandalosa, ¿no? É Claro, socialmente aceitado, porque claro, a sociedade claro, o coloca em um así es, lugar claro, quase claro. que mono de circo. Claro, es escandalosa, pero hemos aprendido a lidiar y cómo hemos lidiado con ellas como sociedad, como tú dices, pues poniéndola en un lugar específico, ¿no? Incluso los programas cómicos aquí en Perú todavía persisten, donde siempre sale la loca para la risa, ¿no? Aí é O sea, claro, ese es su lugar, ¿no? seu lugar. Claro, pero cuando vamos hacia los O transgéneros, escárnio, não? claro, cuando hablamos de transgénero, especialmente de las mujeres transgénero, que son, creo, más discriminadas, quizás es una conclusión apresurada, pero a mí me parece
que son más discriminadas porque incluso están más visibilizadas que los hombres trans. Una mujer transgénero, ¿no? Realmente ahí hay mayor problemas porque dices, uno, o sea, no es mujer, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, viene toda esta pregunta de querer primero negar que sea mujer. Y dos, creo yo, que da más miedo a la sociedad y les impide esta aceptación, es que encima de que es mujer, encima de que quiere ser mujer, tiene pene. ¿Cómo lidias con una mujer con pene cuando la sociedad es falocéntrica? Entonces, o sea, la sociedad, el patriarcado y todo esto, pues, o sea, se funda en el poder del varón y realmente viene del hecho de tener pene, incluso cuántas culturas, ya desde la incaica, por ejemplo, aquí, o sea, cuántos dioses salen con sus varas, que se supone que son unas especies de penes que les dan el poder. Entonces, una mujer con pene, o sea, ¿cuánto poder puede tener eso realmente? Y es algo que no se puede aceptar, definitivamente. Curioso porque somos de un continente donde la población nativa, hay un libro que es muy interesante que se llama, a ver si recordo, do Trevisan, a ver se recordo o nome do livro, tenho por aqui, agora busco, a ver se recordo, que se profundiza em se profundiza sobre o tema da homossexualidade, especificamente em Brasil, dentro das tribos, seguramente Yeah, isso deve ocorrer em todas as tribos de Latinoamérica, e Devassos em um Paraíso, se chama o livro do Trevisan, yeah, que é um grande escritor e militante da causa LGBT em Brasil. E um trabalho antropológico muito interessante, onde se registra a função dos homossexuais dentro de algumas tribos indígenas, com fotografias incluso muito interessante, onde dentro de las tribos são aceitados e tem uma casa fora do círculo de convívio onde vivem as parejas, não? E no período que ou lo que sea, ou por la quarentena depois de uma mulher parir, lo que sea, los varones, ¿no? Los varones transitam, têm total liberdade de relacionar-se sexualmente com a figura do homossexual que tem agora não recordo o nome da casa em Tupi-Guarani, creio que é Oca, yeah, em Tupi-Guarani, onde recebe os varones, não? É um trabalho antropológico muito interessante em Devassos e em El Paraíso. Creio que sempre ha estado o tema da homossexualidade, agora o tema da transexualidade, que de alguma maneira genera uma confusão na cabeça das pessoas, mas sempre a sociedade ha lidiado com o tema da sexualidade de maneira muito hipócrita, muito hipócrita. E pensando nisso também, coloco aqui a pergunta: a nova geração, essa nova geração chamada milênio, vê de outra maneira. Tu comentava sobre o tema esse questionamento quando se observa uma transexual por la calle em Peru, se é uma mulher com pene, alguma coisa assim. Essa nova geração, ela ela já não há esses questionamentos, dependendo do círculo também, onde está. Eu creio que uma geração com uma certa educação, com um nível talvez mais universitário ou
não sei exatamente o perfil, pelo menos o que observo, sua relação com essa diversidade é mais aberta, não? No lo sé, la verdad, ¿ah? Porque al menos igual, hablando de Pero, Perú, eh, el gran problema con Perú, creo yo, es que sigue siendo un país muy manejado por el tema religioso. católico y evangélicos, evangelistas. Así es, así es, así es. Entonces, si bien hay gente joven, educada, que va a universidades, que tiene relación con diferentes realidades y que se supone, no, y que fuera de eso tiene tanto acceso a la información ahora, ¿no? Básicamente los millennials, como mencionas, tienen tanto acceso a la información, a las diferentes realidades que hay, que uno pensaría que estarían muchísimo más abiertas a entender ciertas cosas, ¿no? Pero lo que yo veo por las redes sociales es a mucha gente joven, de menos de 30 años incluso, que siguen diciendo, Dios creó hombre y mujer, Dios creó hombre y mujer, y repiten hasta el cansancio, Dios creó hombre y mujer. Entonces, realmente no sé cuál porcentaje es mayor, pero aquí en Perú la religión sigue mandando mucho. Tanto la gente que realmente cree en el tema religioso como la gente hipócrita porque ni siquiera son practicantes y que han sido bautizados alguna vez y ya, pero que para cosas como estas, pues usan lo que conocen y conocen la religión y también empiezan a hablar de ella como si fuese algo determinante para políticas públicas incluso, ¿no? Como te había comentado cuando estuvimos conversando hace unas semanas, el Congreso nuevo que tenemos, que va a durar un año, luego de que el presidente cerrara el Congreso el año pasado, o sea, tenemos una bancada evangélica, son 16 congresistas Son, sí, evangélicos. es un, que es un, llevar a América Latina a un desastre. Esta, Claro, y eso, o sea, es una bancada, o sea, es todo un partido de conduzirá a 16, un desastre. claro, son 16 congresistas, ¿no? Que son de esa misma secta, fuera de por lo menos dos pastores más de otras bancadas. Entonces, ellos, si están ahí, si han llegado ahí, pues es porque no poca gente vota por ellos. Y no podríamos decir, creo yo, que solamente gente mayor vota por ellos. Entonces, es complicado. Sí creo yo que la generación más pequeña, ¿ya? Yo tengo un hijo de 12 años. Yo creo que su generación sí está muchísimo más abierta a esas cosas. Con mi hijo converso de cosas y él, o sea, nunca ha tenido problemas. O sea si a alguien le gusta un hombre o una mujer o qué sé yo, ya está. Tengo sobrinas que también piensan lo mismo. O sea, siento que creo, o al menos quiero tener la esperanza Educación. de que esa generación, sí, esa generación que aún son niños, sí van a poder hacer mayores cambios aquí que los que tienen actualmente a 20 años. Estava pensando aqui, estamos alargando um pouco sobre esse tema pela sexualidade e diversidade. Eu não posso deixar de perguntar sobre a última obra, que é La Loca del No lo de Frente, frente. né? Está dentro da temática Sí, o e, sea, e aproveite também para introduzir uma pergunta sobre seus referentes. Falávamos um pouco sobre tu linha de dramaturgia, pero me gostaria, antes de entrar na Loca del Frente, que seguramente a Loca del Frente estenderemos um pouco mais sobre o tema da diversidade, eu gostaria de saber um pouco sus referentes dentro mis da referentes a la dramaturgia. hora de, mira, la primera obra de teatro que yo recuerdo haber leído cuando era adolescente se llamó Requiem para Siete Plagas de un dramaturgo peruano que ya falleció llamado Gregor Díaz, el cual no es tan conocido aquí.
en Perú, menos afuera. Yo tengo una tía que enseña literatura en un colegio y ella tenía un pequeño librito con obras de él. Y yo encontré este libro y lo leí. Y esta obra, Requiem para siete plagas, me pareció increíble. Me reventó el cerebro. Ya, porque era alguien que la obra era sobre siete personajes que eran subhombres que vivían en un submundo, se supone. O sea, era gente que no llegaba para la sociedad a ser hombres. Entonces todos eran pobres, había una prostituta, había un delincuente, un mercachifles, etcétera, ¿no? O sea, toda la gente que vive como al borde, en la periferia de lo que la sociedad acepta, digamos, y eran subhombres. Y ellos, o sea, gozaban siendo subhombres porque decían que ellos eran sinceros, que ellos no tapaban sus miserias con perfumes y cosas como hacen los hombres de la ciudad. ¿Ya? Fue una gran obra. Ese autor, Gregor Díaz, ha sido realmente el que, a pesar de que yo lo leí cuando no pensaba en lo absoluto escribir nada, porque haber escrito 20 años después, o sea, definitivamente es quien más me marcó, porque cuando yo empecé a escribir tenía muy presente lo que lo que yo había leído de él y busqué su obra en internet y la encontré y la volví a leer, ¿ya? Y esa crudeza con la que él escribía fue lo que a mí me marcó y fue lo que me empujó justamente a querer mostrarle a la gente estas realidades que uno prefiere evitar. Fue gracias a él. Actualmente estoy muy interesado en lo que es teatro testimonial y de autoficción, que era algo que no me jalaba mucho antes. Y era básicamente, mira, qué increíble, yo quiero ese libro, por aquí en Perú no lo venden. No está. No lo A ven. ver si conseguimos para te enviarlo. Genial. Y mira, a mí no me gustaba el teatro testimonial, Mm. ¿ya? Pero me di cuenta en esos 5 años que tengo escribiendo que realmente no me gustaba porque yo no estaba tan acostumbrado a mirarme hacia adentro. O sea, yo hablaba de cosas mías, pero siempre, como hacemos muchos, a través de ficción, con Mm. personajes, etcétera. Y era inevitable meter cositas mías, total, al fin y al cabo, seguía siendo ficción, ¿no? Y es, pues, un lugar muy seguro para todos, ¿no? La Es ficción interesante. Es nos protege de interesante. todo. Es interesante. Creo que es verdad. La ficción nos protege de todo, tanto Sí, de autojuicios como de juicios de los otros. Entonces, es increíble. sí, entonces, hace unos meses, pues decidí que era momento de comenzar a mirar para adentro. Entonces empecé a investigar más sobre testimoniales y autoficción. Porque igualito, si bien el testimonial se supone que es más honesto, digamos, ¿no? Porque es un testimonio que a pesar de que igual está más o menos ficcionado desde que sube a un escenario, pero igual eres tú, ¿no? Pero de todas formas me enganchó más la autoficción. Y obviamente Sergio Blanco es increíble. Sí, O he sea, estado aqui algumas vezes em Barcelona, eu fui a ver também. Eu fui a ver sí, com a sí, Sandra e fui a ver o último texto sobre a morte, que ele leía, estava em um cenário aqui na sala de Barcelona e é impactante e excepcional. sí, E claro, sim, claro. é uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível. Sí, y muy al margen de lo potentes que son sus obras, sus textos y todo esto, yo incluso le mandé un mail hace unos días en el que le comentaba que lo que más me había gustado de las cosas que venía leyendo de él, o sea, muy aparte de los textos, como te digo, era el tema de sus decisiones como autor. Por ejemplo, que haya decidido escribir una obra como Cassandra en inglés y que ponga, está prohibido traducirla, ¿no? O sea, y a partir de ese mal inglés que él mismo reconoce que él tenía cuando
escribió Cassandra, que es una inmigrante y todo esto. O sea, es una decisión demasiado, o sea, es Risgada alucinante, ¿no? O sea, y, claro, y arriesgada. sí, claro, claro, arriesgada, valiente, Valente, muy valente, valente, creativa, muy valente. ¿no? Claro, o en la ira de Narciso, Ira de Narciso. claro, o sea, hablar de su muerte, descuartizado, o sea, son sus decisiones tan arriesgadas, tú dices, las que me vuelan el cerebro. Entonces yo ahora estoy intentando, o sea, no imitarlo, porque es inimitable, obviamente, pero sí intentar ver cada vez más dentro de mí para escribir, ¿no? Y si bien siempre ir de la mano con la ficción, pero intentar soltarla de cuando en cuando y de forma más explícita, ¿no? O sea, eso me parece genial. Y justo recordé cuando empecé a ver esto también sobre una novela de Alejandro Jodorowsky, un chileno, que él escribió una autobiografía llamada La danza de la realidad. Y realmente me di cuenta de que había sido la primera autoficción que yo había leído en mi vida, porque se supone, si bien se supone que es una autobiografía de él, pero es tan alucinante, ¿ya? O sea, que al final entiendes que realmente no puedes saber qué cosa es real y qué no, pero todo está tan finamente conectado que, o sea, que te crees todo y estás contento de creerte todo. Entonces, creo Es un ejercicio increíble. sí, entonces creo que por estas cosas de andar saltando entre ficción y realidad es que realmente estoy muchísimo más cautivado por la autoficción, ahora incluso, que el Y te testimonial. motiva. Me gusta más. Sí, me gusta más. Y supongo que igual de una forma inconsciente, de todas formas, el hecho de decir autoficción me sigue manteniendo un poco a salvo también, ¿no? Y que viene bien también. Entonces, eso es lo que esos son, o sea, como te digo, Gregor Díaz, el peruano que fue realmente por quien empecé a escribir buscando ser directo y ser crudo. Y bueno, y con eso me he mantenido escribiendo hasta ahora. Y bueno, y ahora que estoy investigando sobre autoficción, pues Sergio Blanco es el referente número uno, ¿no? Sin duda. ¿Qué hay de autoficción y La Loca del Frente? ¿No? La loca del frente, mira, así, primero te digo algo chiquito. Yo tengo varias obras entre obras de formato largo, obras normales, y micro obras que se han presentado en microteatro aquí en Lima. Este, por coincidencia, digamos, la mayoría de obras mías que se han montado alguna vez, todas han tenido temática de diversidad sexual. Incluso eso ha hecho que algunas personas me hayan preguntado si yo soy un dramaturgo de obras LGTB. Y yo digo que no. O sea, tengo obras que no hablan sobre eso, pero justo las que se han montado, pues tienen que ver con eso. O sea, simplemente es porque les ha tocado, digamos. Sin embargo, o sea, es un tema que a mí me parece necesario y lo disfruto. Entonces, La Loca del Frente es un musical. Es el primer musical que yo he escrito y se montó en Lima el año pasado, en noviembre, e iba a estar en temporada durante todo abril. Obviamente no pudo ser. El Es un, confinamiento. así es, nos destruyó la temporada. Pero bueno, La Loca del Frente es un musical que está basada en una novela de un escritor chileno llamado Pedro Lemebel, que, era, que ya falleció hace unos años y que fue un gran referente también de la comunidad LGTBI activista en Chile en plena dictadura de Pinochet. Noche. Ya él formó un colectivo, bueno, era un dúo realmente, pero le decía colectivo, llamado Las Yeguas del Apocalipsis, con Francisco Casas, y ambos hacían performances muy fuertes, transvestidos, en
en plena década de los 80 con toda la represión militar conservadora de Chile. O sea, imagínate la potencia de este hombre. Entonces Pedro Lemebel escribió la novela Tengo miedo torero, en la que habla sobre, igual, sobre un grupo rebelde que quiere matar a Pinochet. Y en medio de esto aparece el personaje de La Loca. No tiene nombre, es La Loca, que es justamente ese personaje que mencionamos, esta loca, este homosexual sumamente amanerado, ¿ya? Este, sí, con mucha pluma, ¿no? Que sin saberlo presta su casa para las reuniones clandestinas para que este grupo planee el atentado contra Pinochet, ¿ya? Primero sin saberlo, pero luego ya sabiéndolo, pues prefiere quedarse callada y que las reuniones sigan dándose. No porque piense ella, porque ella esté de acuerdo con lo que va a pasar, sino porque está enamorada de uno de los del grupo. Entonces, por amor, pues ella decide, o sea, que sigan complotando. Yeah. Es una gran novela. Entonces, mi coautor y yo, bueno, el coautor es Sebastián Abad, que es el compositor de las canciones. Yo hice la dramaturgia y yo no soy músico, entonces yo no podía trabajar en las canciones. Entonces, con mi compañero, mi amigo el músico, empezamos a trabajar en ese musical, solamente basado en los dos personajes principales, en La Loca y en Carlos, que es el joven revolucionario, del cual ella se enamora. Es un musical de 2 horas de duración, solamente con 2 actores. Fue súper fuerte todo el proceso. Hicimos 17 versiones antes de llegar a la que se montó por primera vez. Y luego hice una versión más, la 19, que es la que se iba a montar en la temporada que se frustró. 19 versiones para hacerlo. Entonces, sí, obviamente habla de diversidad porque la obra está basada en la década de los 80, en cualquier país de Latinoamérica, no es en Chile, o sea, es cualquier país, no mencionamos el país, en donde esta loca, perdón, por amor, se inmiscuye dentro de este grupo, ¿no? Para demostrarle a Carlos, a este joven de 21 años, que las locas son confiables, que las locas también aman, que las locas son personas, ¿no? Pero creo yo que lo más interesante, al margen del tema de la diversidad sexual que está, pero lo más interesante es lo que produce, o sea, por ser la loca como es una persona muy resiliente, una sobreviviente. Entonces, Claro. así es, entonces ella ha aprendido a no preocuparse de más, a vivir el día a día, a tirarse los problemas a la espalda, ¿ya? Porque sabe, ya, no por optimista, al contrario, ella sabe que la vida no va a cambiar, que la vida es una mierda y que no va a cambiar. Así que uno tiene que acostumbrarse a esta vida de mierda y vivirla, y nada más. Y no meterse en problemas, porque la vida no va a cambiar. Y Carlos, que piensa lo contrario, que tenemos que hacer que la vida cambie, que no podemos seguir permitiendo los abusos de la dictadura, que tenemos que hacer lo que sea necesario para cambiar la vida. Entonces son dos visiones totalmente diferentes. La de ella pesimista, pero a la vez alegre, porque no se preocupa ya por las cosas, porque sabe que todo es una mierda. Y Carlos, que es optimista porque piensa que va a cambiar, pero que al mismo tiempo lo lleva a estar preocupado porque tiene que luchar, enfrentarse. O sea, son cosas súper graciosas, digamos, o sea, porque una es optimismo versus pesimismo, pero al mismo tiempo el vivir tranquilo porque ya no tengo que preocuparme por querer cambiar nada, contra el que se preocupa porque tiene que cambiar las cosas. Es curioso Entonces, porque... diga. no digo, entonces eso creo que yo que es lo más bonito de la obra, De la este obra. enfrentamiento entre estas visiones tan diferentes del mundo que mientras van conviviendo, van
aprendiendo el uno del otro Es curioso que para que no mal. na América não sei se é a influência da cultura também americana, lá, os anos duros de ditadura de Latinoamérica, Así es. houve uma efervescência nos movimentos culturais e artísticos que estavam de manos dadas, literário e político, onde apareceram muitos grupos de artistas que se podia, bom, naquela época também se chamava Las Locas, não? Que revolucionavam a cena musical, a cena teatral, era a luta por la libertad en estos años muy duros, en Chile, Pinochet, en Argentina, no recuerdo o nombre del ditador, en Brasil, los militares. Havia um choque frontal Sí. permanente, donde han salido bueno, artistas que hoje são iconos, não são personalidades de gran relevância, mas dentro do movimento do teatro de revista, no momento onde estas pessoas colocavam sua vida em risco, Claro. porque os militares matavam estas pessoas, mas essas pessoas teriam uma convicção tão forte por as liberdades que se arriscavam e estava pensando aqui em los movimentos de los travestis, que hoje são chamados transexuais, e recordo escutar algumas declarações em documentários onde estes artistas que eram pessoas de esquerda relatavam que eram ameaçados de morte por a ditadura, por os militares, mas também dentro da própria esquerda havia também algum tipo de rechaço, não? Claro. Não era tão explícito, mas havia uma certa desconfiança. E uma das frases que um deles colocaram, que era muito interessante, era que o homem feminino, que chamam também de efeminado, provoca um certo não sei se um ódio ao feminino. Eu creio que existe também na sociedade, falamos um pouco de la louca. Eu creio que dentro da sociedade heteropatriarcal existe também esse rechaço a la louca, porque também é uma maneira de rechaçar o feminino, não? Sí, sí, creo que sí. O sea, igual, si bien hay cosas que han ido cambiando con el tiempo, pero, o sea, incluso actualmente ya no se habla tanto de la figura de la loca como loca. O sea, creo que ya no está ni siquiera bien visto. O sea, que ese personaje exista. Hay hombres cis, eu conozco hombres cis, que são femininos, não? Porque Claro. a figura do homem mais feminino, que chama também afeminado, está como na etiqueta a um setor de homossexuais, não? Pero há homens cis que são muito femininos. Sí, claro. Não? E que sempre também levantam suspeitas, não? Estão sempre bajo suspeita por ser. Creio que nossa sociedade não acaba, a nossa sociedade não nossa sociedade
sigue arrastando essa de não aceitar a condição do feminino, de não aceitar a condição das mulheres, de não aceitar o feminismo, não? Sí, sí, claro. Por isso, Eh, pero, o sea, si hay rechazo contra, o bueno, no, ya, no rechazo, pero sabemos que las relaciones entre varones y mujeres no son igualitarias en muchos campos, não ¿no? falta, falta muito. Claro, por eso es tan importante el movimiento feminista. Este, pero si no hay con las mujeres biológicas, digamos, esta igualdad, pues menos aún con un varón que se asemeja a una mujer o un varón que quiere ser mujer, ¿no? O como hablamos hace un momento, un varón o una mujer que tiene pene. O sea, son... Identidade, entrando no tema da identidade, Claro, talvez claro, pero es como, no sé, quizás la sociedad no comprende cómo es que alguien quiera asemejarse a ser mujer con las, digamos, desventajas que esto tiene, ¿no? ou não, ou não. Bueno, no, pues, o sea, las desventajas que la sociedad le da Claro, y que sabemos que o sea, tiene. é o preço que paga. Claro, entonces, o sea, se me ocurre que quizás que un varón quiera asemejarse más a una mujer, pues entonces debe pagar un castigo por la sociedad, ¿no? ¿Cómo se te ocurre rechazar el poder que la biología te ha dado? No sé, el poder que la sociedad te está dando para querer, para parecerte más a la parte débil, ¿no? Sexo débil, ¿no? O sea, son ideas simplemente, pero es que miedo, no sé, o sea, creo que también puede haber esa cuota de no aceptar que alguien quiera consciente o inconscientemente ir en contra de esta dureza, de la tosquedad, no sé, que se supone que lo masculino debe tener, ¿no? Y la loca, pues Masculino, obviamente, temos esse debate sobre a crise da masculinidade, sobre a morte da masculinidade, não? E claro, o seguramente sea, creo, os machos que estão claro, aterrorizados. creo que o sea, la masculinidad justamente más frágil está en los que más toscos son, siempre, ¿no? O sea, incluso, o sea, es como casi como poner eso que mientras más homofóbico eres, puedes ser mucho más reprimido, ¿no? Por aí também, talvez por isso também que esse rechaço a, por exemplo, às feministas, não, ao feminismo, porque sabe que está ganhando, não haverá uma volta hacia atrás. Está muito claro. Cada vez mais esse movimento primeiro que as mulheres romperam o conceito de sexo frágil, não há muito, já há Claro, algumas décadas, não? E creio que esse novo feminismo tão diversificado e tão plural cada vez avançará mais. Eu creio que estão aí os partidos políticos que de la ultraderecha, não? Que é a maneira, o seu orgulho herido é atacar o feminismo, é atacar a comunidade LGBTI, não? Porque sabe claro, que não há marcha atrás e cada vez mais esse feminismo estará mais dentro da sociedade, as mulheres cada vez mais estarão dentro de cargos de poder, da política, ujú, da cultura, poder de decisões, não há marcha atrás. Eu creio que espero que nossa sociedade camina cada vez em passos cada vez mais gigantes, não, para tentar claro, como se diz, aniquilar esse
machismo, ¿no? Que algunas veces son bastante cutre, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? Sí, y, y Arrancar bueno, esto. sí, son como una especie de manotazos de ahogado. O sea, si bien no sabemos cuánto tiempo más pueda pasar para que la sociedad realmente cambie en lugares como Latinoamérica, que son muchos países los que todavía estamos muy atrás, pero en algún momento esto se va a dar. O sea, sí o sí se va a dar. Así tarde unos buenos años más, pero se va a dar. Entonces creo que los conservadores al final están dando manotazos de ahogado al no querer ver que efectivamente no hay vuelta atrás. Eh, y, y es importante que el arte pues sea un bastión importante en estos pasos, ¿no? O sea, definitivamente lo que podemos nosotros aportar para comunicarnos con las partes más profundas de la gente, ¿no? A través del arte, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Cuando yo decidí empezar a trabajar en este musical con el compositor, con el que es mi coautor, pues fue porque la música pues tiene una forma distinta de comunicarse con la De gente, de abordar. llegar a la gente, ¿no? Entonces, eh, llegamos a la conclusión de que hablar sobre estos temas a través de la música, pues puede tener un mayor alcance o incluso, o sea, hacer que la gente se quede con más cosas en la cabeza, incluso, ¿no? Actualmente estamos trabajando en la versión musical de la obra mía El arcoíris en las manos, sobre la comunidad transexual. Porque igual, o sea, porque ya vimos que tuvimos buenos resultados con la gente, con el primer musical, con el local de frente. Entonces ahora queremos seguir porque, como te digo, o sea, el, el teatro en sí es muy importante, pero la música a veces tiene un plus más que se comunica más directamente, no sé, una cosa así. Entonces queremos probar, seguir yendo con este, no sé si mensaje, pero por lo menos diciendo cosas que para nosotros son importantes y que consideramos que para la sociedad también lo son. Incluso haya gente que todavía no quiera verlo, ¿no? Eso es importante, que el arte tome partido. Eu comentava antes sobre a Louca del Frente, que eram dois atores, pero Sí. sendo um musical, são quantas pessoas por toda a produção, entre músico, atores? São quantas pessoas? El, nosotros ahora, en esa temporada que hicimos y la que íbamos a hacer, éramos muy pocos porque no estábamos haciendo música en vivo, eran con grabaciones. Vale. Entonces, entonces porque básicamente era la primera temporada que hicimos era como un preview. O sea, fueron 5 funciones en las que queríamos evaluar la respuesta de la gente y nos fue súper bien, tanto en público como en comentarios. Y cuando conseguimos la nueva temporada, que ya eran 10 funciones, era un teatro súper pequeño, íntimo, entonces no había espacio para poner músicos. Sin embargo, igual, las canciones de La Loca del Frente son varias de ellas, la gran mayoría de ellas, son de folclore latinoamericano. Hay huaynos, hay valses, hay un tango, ya, o sea, era algo, o sea, diferente. No es, no es el típico musical, porque incluso al ser dos actores no hay cuerpo de baile, ni nada de eso. Sin embargo, hay dos coreografías que hacen los dos actores, pero es diferente, no hay coros. Es un musical en el que lo que importa es realmente lo que está pasando, lo que se está diciendo y no el espectáculo. ¿Entiendes? ¿No? Hay musicales en donde la gente sale deslumbrada por lo que ve
¿no? Por los bailes, las luces, todo eso, y de repente no puede hacerte un resumen de qué pasó. No solamente decirte, oye, fue espectacular, ¿no? Ya, el musical era diferente, ¿no? Entonces eran los dos actores, yo que era el director, y tuve dos asistentes de dirección y, y el equipo de producción, que eran 5 personas, entre tramoya y todo, o sea, éramos poquitos, éramos 10 creo, 10 u 11. Sí. Ah, o arco-íris em la mano, quando estrenará? Tem uma previsão, não? Quando se Mira, estrenará? no, o sea, estamos ya trabajando en las canciones porque la obra ya está escrita, Uhum. pero igual estoy haciendo modificaciones, he Sim. aumentado más personajes, Bah. este, ya, porque en la obra original son solamente 5 personajes, los cuales dos son 2 mujeres trans. Ahora hemos aumentado a 5, Hostia. ¿sabes? Porque en la obra siempre hablaban de las chicas, el grupo de las chicas, entonces ahora estoy haciendo el grupo de las chicas, ¿no? Bah. Que igual me permite igual también explorar diferentes problemáticas dentro Uhum. del grupo de mujeres trans. Entonces estamos trabajando en eso, pero para escribir La Loca del Frente nos demoramos 3 años, Ah, pero yo confío que como aquí igual hay un gran avance porque la obra ya está hecha, uhum. y son básicamente adaptar y las canciones y todo eso, yo creo que en unos 6 meses ya podría estar terminada. Entonces, creo que para el próximo año ya podríamos estrenarla. Aqui, Esa es la meta. tô interesse dentro do universo da LGBTI ou trans, e há uma série de dois diretores espanhóis, chama Los Javies, sobre um personagem popular chamado La Veneno, que é La Veneno. um transexual, e é uma série que está em Antena 3. Eles já haviam escrito, já haviam preparado La Paquita Salas em Ya, Netflix, ya. e há umas semanas estrenaram La Veneno, que é a história de uma transexual bastante popular de programa de coração, parecendo programa de coração, aqui em Espanha, e tem muito boa crítica da série. E he visto uma entrevista, porque há uma página web sobre lá, e o Instagram também, da série, e sobre o equipo técnico, e o equipo técnico tem não é comum, fotógrafos, câmeras, ajudando de direção, todo o tema do backstage Ujú. são transexuais. Ah, qué genial. Muito interessante dentro da parte técnica, o que não é comum. Então, Claro, de hecho que no. um impactar o sombreiro, não? Que abrir espaço de trabalho para o pessoal do coletivo trans. Se tem Sí, interesse, a série de Los Javes, La Veneno. voy a apuntar. Tu, assim, aponta, está em Antena 3, busca por Instagram também dos Javes, ou busca por La Paquita Salas, sale o nome dos diretores. Está Genial. Bueno, em Instagram. Tu comentava antes sobre alguns os autores que tu citou, do livro que tu havia lido, eram autores chilenos. Comento para perguntar se tu que livros está lendo agora neste momento en este de momento quarentena. estoy leyendo, bueno, ya estoy por terminar un libro que se llama El espectador es el protagonista, de Daniel Tubau, ya que si bien está orientado al guión cinematográfico, pero igualito habla de muchas cosas importantes para la dramaturgia en general, para la escritura en Daniel general. Tubal, vale. Así es, porque igual te habla sobre que justamente no debes ir buscando o seguir las recetas que los grandes gurús del guión, en este caso como Robert McKee, te han dicho, ¿no? Que
A todo tiene que tener 4 puntos, 2 tweet plus, tweets, o qué sé yo, no, sino que realmente lo que tú tienes que tener en cuenta cuando escribes es que vayas pensando en qué está viendo el público, qué está sintiendo el público, qué le estás mostrando al público, dado que muchas veces cuando uno escribe y está tan metido en su obra, obviamente tú eres el escritor, tú sabes todo de la obra, tú sabes qué pasó antes de lo que escribiste y todo eso, pero el público no. Entonces hay veces que uno pierde eso y escribe de una forma como asumiendo que todo el mundo tiene la misma información que tú, y no es así. Entonces, o sea, te enseña a llevar como un registro para que sepas específicamente qué está viendo el público mientras tú vas escribiendo, ¿no? Entonces ahí sepas si está funcionando o no, o si puede funcionar o no, realmente para el público. Y la otra que estoy releyendo, porque ya la había leído, se llama Los Nuevos Malos de François Host, que habla sobre los nuevos malos de las series de los últimos tiempos, como por ejemplo Walter White de este, Breaking Bad, ¿no? O Dexter, de la serie Dexter, que era un asesino en serie, un policía asesino en serie, ¿no? Que igual es súper paja, súper interesante porque te enseña sobre la psicología de estos nuevos malos, ¿no? En donde ya, o sea, donde los personajes más interesantes de las series son ahora los malos, porque ya no son malos por malos, sino obviamente que ahora te muestran todo su viaje, ¿no? Y es diferente. Cuando antes únicamente había un bueno porque era un bueno que era bueno porque era bueno y un malo que era malo porque era malo. Todo o processo hasta llegar a ser un asesino en serie, un serial killer, ¿no? Así es, sí, o sea, pero es muy interesante para el tema de la construcción de personajes. Entonces, esos son los libros que estoy leyendo ahorita. Daniel, chegamos à parte final de Ya. nosso conversatório. E última pergunta: para que serve o teatro? Bueno, a mí me sirve para poder exponer, como te digo, cosas que creo que tienen que ser expuestas. Sirve para hacer que la gente reconozca otras realidades que no son las suyas, pero que existen. O sea, sirve para pensar y sentir un poco fuera de nuestra caja, de nuestro envoltorio, y mirar más allá. O sea, no es que sirva para reír o para llorar, sirve para conocer. O sea, para mí es eso, realmente que conozcas otras cosas, sabiendo que igual al final lo que tú ves es ficción, que no estás viendo una reproducción fiel de lo que pasa en la vida, pero hay cosas que existen y creo que no podemos cerrar los ojos frente a lo que existe, sea lo que sea. Entonces yo creo que para eso sirve el teatro, para enfrentarte a algo que generalmente o no conoces o no quieres conocer, que es peor. Eso. Bueno, muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestro No, conversatorio. gracias a ustedes, a ti por la invitación y gracias a todos. Ah, y igual quiero aprovechar para lo último. En España se vende el libro del arco iris en las manos. Así que si lo quieren buscar, por ahí está. Es, Aproxima de la cámara. Arco-íris es, nas manos. Ah, está publicado e para es adquirir. de la editorial Punto de Vista Editores, de ahí de España. Vale, pode ser uma foto e subir ao grupo de WhatsApp? Sí, claro. Genial, Sim? lo hago. Perfeito. Sí, Vou te enviar uma mensagem por o grupo de WhatsApp para que suba a ok. imagem. Vale? Ok, Clever, Muitíssimas muchísimas graças, gracias. Daniel. A ti. Que te vaya muy bien. Um forte abraço. Un abrazo. Chao. Abraçado a Deus. Tchau.